Antes de pasar al análisis, le propongo hacer una brevísima línea de tiempo y por breve hay elementos allí que evidentemente nos hemos saltado sobre las agresiones del Estado de Israel contra Palestina. El pueblo palestino viene luchando por la defensa de su territorio antes de la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Desde entonces, Palestina ha enfrentado la política expansionista y opresora del sionismo. En 1953, una unidad especial de las Fuerzas de Defensa israelíes, bajo el mando de Ariel Sharon, mató a 60 civiles durante un ataque a la aldea palestina de Kibya. En 1958, la resistencia palestina comenzó a organizarse en Al-Fatah, agrupación que durante años lucharía contra la ocupación israelí. En 1964, se constituyó la Organización para la Liberación Palestina OLP, reconocida y legitimada por buena parte del mundo. En 1967, estalló la llamada Guerra de los 6 días. Israel atacó a Egipto, Jordania y Siria. Ocupó Cisjordania, Gaza, Jerusalén del Este, el Sinaí y los Altos del Golán. Arreciaron las masivas colonizaciones y los duros controles contra la población palestina. En 1971, la ONU promulgó la Resolución 2787, que reconoce los derechos inalienables del pueblo palestino. Pese a ello, bajo el mando de Ariel Sharon, Israel mató a 104 palestinos, destruyó 2.000 casas y desplazó a 12.000 personas. En 1982, Israel invadió el Líbano con varias motivaciones. Una de ellas, perseguir y asesinar a dirigentes de la OLP. Durante el conflicto, se producen graves crímenes de lesa humanidad y las matanzas de civiles en los campos de refugiados de Sabra y Chatilá. En 1987, inició la primera intifada o Guerra de las Piedras, caracterizada por la desobediencia civil y el enfrentamiento en las calles entre el pueblo palestino y las fuerzas israelíes. Tras una serie de acuerdos de paz que no han sido respetados por Israel, la política expansionista se ha agudizado. También ha crecido el número de civiles palestinos asesinados a través de operaciones bélicas protagonizadas por el Estado sionista. Estamos entonces en condiciones de iniciar el análisis en nuestra jugada crítica. Hoy me acompañan dos especialistas en este tema, dos personas que han vivido con mucho dolor la causa palestina. Me refiero a Jared Hindi, coordinador de la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina, miembro además de la Junta Directiva de Asociaciones Árabes en Venezuela. Lo descubríamos desde antes de ir a la pausa, pero durante la pausa se suma a la conversación Muaz Musa, miembro del Comité Central del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Con ambos voy a estar dialogando durante algunos minutos. Son bienvenidos. Muchísimas gracias por llegarse al estudio de Telesur para reflexionar una vez más sobre las injusticias que ha venido cometiendo el Estado de Israel contra Palestina. Injusticias que vemos que incluso se ponen de manifiesto desde antes de pronunciarse la ONU sobre la partición, en dos estados. Si vamos a hablar del tema de Palestina o de la resolución 181 que repartió a Palestina en dos estados, debemos hablar del movimiento sionista, cómo comenzó a finales del siglo XIX a jugar un papel para agredir al pueblo palestino. Y ya cuando hablamos entonces sobre el surgimiento del movimiento sionista, me alegro mucho de que lo haya mencionado. Tenemos que mencionar nombres como Ben Gurión, entre otros. Theodor Herzl, el fundador de ese movimiento, y vamos a mencionar a Roosevelt, que financió la Primera Guerra Mundial a las tropas británicas y obtuvo la promesa de Belfort, un ministro inglés, que si ganan la guerra, que van a entregarlo a Palestina como un estado para los sionistas. ¿Motivado por qué surge el sionismo? El sionismo es un movimiento político-económico. Están buscando adueñarse del mundo, no solamente de Palestina, de varias zonas del mundo, las riquezas del mundo. Esa pertenece a unas familias de origen judío, sionista. Vamos a mencionar la más grande, la familia Roosevelt, que hoy en día
obtiene casi la mitad de la riqueza del mundo. Así que jugaron un papel fundamental en financiar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, buscando conflictos para obtener ese estado ajeno del mundo árabe en el corazón del mundo árabe, para dividir el mundo árabe y para saquear los recursos naturales que se descubrieron en el mismo Medio Oriente. Así que fue la resolución 181 de 1947 que repartió Palestina en dos estados. Gran Bretaña jugó un papel muy sucio porque sabemos que Palestina era una colonia inglesa desde la Primera Guerra Mundial, desde el mismo año que dieron la promesa a Roosevelt en 1917. Hasta el 1947 los judíos en Palestina no tuvieron ni siquiera el 5% de la tierra palestina. O sea, que ya pudiéramos ir dilucidando algo que reflexionaba con la audiencia desde el mapa donde ilustramos el resultado que ha devenido la Palestina hoy por la ocupación israelí, que lo legislado a través de la resolución 181 a favor del Estado de Israel no fue sino un pretexto, y tomo la palabra pretexto para referirme a la necesidad que presuntamente tenían los judíos de tener un Estado, ¿no? Se tomó a los judíos como pretexto para expansión por parte del sionismo. Exactamente, y relacionado con lo que había preguntado, ¿qué es el sionismo? Ajá. El sionismo no es más que un movimiento, una respuesta de la pequeña y la alta burguesía que se desarrolla justamente en Europa. No se desarrolló ni en el Medio Oriente ni se desarrolló en Palestina, se desarrolló en esa Europa capitalista, imperialista, que estaba así verdaderamente persiguiendo a los judíos. Esa respuesta de la pequeña y de la alta burguesía judía que vivía en Europa Occidental sobre todo, se enlazó, se encontró en el medio del camino con los proyectos imperialistas de Gran Bretaña y de Francia para crear una base del imperialismo en su momento en una zona muy importante, muy estratégica para todo imperio que quiere controlar al mundo, sobre todo como es el Medio Oriente, pero se tenía la necesidad de adoptar la religión judía para falsificar toda una historia y para crear un pretexto para que ante la opinión pública internacional, bueno, se están masacrando a los judíos, se están persiguiendo a los judíos, bueno, vamos a devolver a los judíos a Palestina, crear esa mezcla de elementos falsos, históricos. Una matriz de opinión. Una matriz de opinión que permita a la opinión pública internacional que sensibilice con las masacres y los anhelos de los judíos. Nosotros no estamos contra los judíos como religión. Los judíos siempre existieron en Palestina, pero por supuesto estamos en contra de utilizar a la religión judía para crear un movimiento racista, expansionista, neocolonial que está sirviendo al imperialismo para, por supuesto, agredir al pueblo palestino, no solamente al pueblo palestino, sino a todo el conjunto de los pueblos árabes. Y eso es lo que ha aprobado el Estado sionista de Israel desde su creación en 1948. Esa resolución de 181 de las Naciones Unidas fue un pretexto, pero un pretexto que no fue consultado a los nativos palestinos. Los nativos palestinos fueron expulsados. Más del 70% de la población palestina fue expulsada, fue masacrados. Más de 40.000 palestinos entre mayo del 48 a junio de 1949. Es decir, en un año masacraron a más de 40.000 palestinos. Más de 531 aldeas fueron destruidas. Ese es el Estado sionista de Israel, que se presenta ante el mundo como la única democracia en el Medio Oriente. Y si bien vamos a estudiar y analizar los elementos históricos, culturales, no hay ningún vínculo entre esos judíos neocoloniales europeos con la tierra palestina. No es más que un movimiento colonial, como mismo colonizaron a la África, como mismo colonizaron a varios países en el mundo. La diferencia es que le dieron un pretexto o una cobertura religiosa para confundir a la opinión pública internacional. Por eso que nosotros como palestinos necesitamos y exhortamos al mundo entero que entienda la diferencia entre
no hay un conflicto árabe-judío, no hay un conflicto palestino-judío, no hay Eso es un muy conflicto importante musulmán-judío. Hay un conflicto de un pueblo palestino contra un movimiento sionista neocolonial aliado al imperialismo hoy en día de Estados Unidos, pero en su momento cuando fue creado el Estados Unidos de Israel fue, por supuesto, criatura de Gran Bretaña, de Francia y de todas las potencias europeas en su momento. Pudiéramos afirmar entonces que Gran Bretaña no hizo sino aparentar una cesión del territorio de Palestina para luego, camuflada con el movimiento sionista, mantener ocupado ese territorio. Así es. Así es. Como digamos, el movimiento sionista o el Estado sionista de Israel, cuando fue creado a través de esa resolución, lo lógico que se consulta al pueblo nativo si acepta ese Estado ajeno en su tierra o no. El pueblo palestino no fue preguntado sobre si quiere aceptar ese Estado ajeno en su tierra o no. Y por eso los palestinos, nuestros abuelos, defendieron su tierra y rechazaron esa agresión imperial sionista, lo que para sembrar ese Estado ajeno. Sin embargo, dando acuse de recibo de una de las respuestas Twitter que hemos recibido, hay un usuario que dice lo siguiente, y ustedes me dirán si está en lo cierto o está en lo falso sobre la base de lo que estamos analizando hoy. Dice él, Israel existe desde siempre, los palestinos son árabes que tomaron el territorio cuando desterraron a los israelitas. Bueno, esa es la matriz de opinión pública que el movimiento sionista durante más de 70 años ha inculcado en la opinión pública. Recordemos que ellos, por supuesto, controlan los medios de comunicación. No solamente controlan los medios de comunicación, son muy sabios a la hora de maniobrar con temas religiosos. Escribieron una nueva historia, relataron una nueva historia, opacan siempre lo cananeo, opacan siempre lo fenicio, opacan siempre lo árabe de esa tierra. Eran otros grupos sociales y religiosos que coexistían en ese territorio. Existieron históricamente los primeros que habitaron a esa tierra. Si vamos a ir a esos elementos que para mí son absurdos en total, los primeros que habitaron esa tierra son los cananeos árabes. Si esos cananeos le presentaron al mundo la religión judía, es una herencia nuestra. La religión cristiana es una herencia cultural nuestra. La religión musulmana es una herencia cultural nuestra. Mi abuelo en su momento era judío, luego se convirtió al cristianismo y convirtió al islam. Otros no se convirtieron, pero todos somos un pueblo. Los pueblos no se definen por religión. Los venezolanos, los brasileros, los franceses tienen grupos cristianos, musulmanes, ateos, etc. Nunca un pueblo puede ser definido por una religión. Los pueblos para ser definidos, la nación para ser definida tiene varios elementos: pueblo, tierra, historia, lengua incluso. El desafío mayor que enfrentó el Estados Unidos a los primeros años de su creación fue el idioma. Varios de ellos venían de varios países de Europa y no compartían un idioma, por eso intensificaron los programas de enseñanza del hebreo y crearon un nuevo hebreo, que no tiene nada que ver con el hebreo del Torá. No tiene nada que ver con el hebreo religioso, un hebreo nuevo mezclado con el alemán, mezclado con el polaco, mezclado con el ruso, un idioma que surgió. Sin embargo, ellos eso lo justificaron por el Holocausto. Bueno, pueden justificarlo como quieran, pero el pueblo palestino no tiene por qué pagar las consecuencias del capitalismo europeo. El capitalismo europeo que secuestró, que persiguió, que agredió a los judíos nativos de Europa. Nosotros no tenemos nada que ver. Por supuesto, nos solidarizamos con ese sentimiento, pero no tenemos por qué pagar esa culpa. Otra información, más de 95% de los dirigentes israelíes en el 1948 fueron nacidos fuera de Palestina. Son nacidos fuera de Palestina. Todos son colonos. Para el 1917, como dijo el señor Khaled, cuando Gran Bretaña da la declaración Balfour, había menos del 5% de la población palestina que eran judíos. Ya después de esa declaración, después de que Palestina haya caído en manos del Imperio Británico, se intensifica la emigración judía, donde atentaron directamente contra los pobres. Los pobres judíos fueron maniobrados, le lavaron el cerebro, por supuesto utilizaron toda esa agresión de Europa para que los obligue a migrar hacia Palestina. Hay pruebas contundentes que prueben que el movimiento sionista
tuvo varios vínculos incluso con los nazis, varios vínculos con grupos que atentaron contra judíos para crear una buena razón que obligue a los judíos que viven en Alemania, que viven en Polonia, que viven en otros países de Europa Oriental a que emigren hacia Palestina, porque la mayoría, la abrumadora mayoría de esos judíos se sentían europeos, se sentían nativos de esos países porque vivieron toda la vida allá. No tienen ningún vínculo con Palestina, salvo ese vínculo religioso, santo, que nosotros notamos en contra de ese vínculo, por supuesto, en una Palestina libre, en una Palestina independiente, en una Palestina para todos sus ciudadanos, se respetaría el derecho al culto, se respetaría el derecho a los judíos, los cristianos, los musulmanes que pueden visitar a Jerusalén, y Jerusalén volvería a ser una ciudad santa y de paz. No es esa ciudad que vemos hoy agredida, triste, bajo ese gobierno de Netanyahu. A Jerusalén le vamos a dedicar unos minutos después de la siguiente pausa. Usted no se vaya, por favor, aprenda junto a mí, si no conoce con profundidad el asunto del conflicto israelo-palestino. Varios analistas dicen que eso va mucho más allá de un mero conflicto. Ha sido una guerra muy hostil, emprendida por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Indagaremos mucho más después de la siguiente pausa. ¿En qué consiste el llamado Acuerdo del Siglo, tan defendido por Estados Unidos? Vamos a repasar. El denominado Acuerdo del Siglo, que anunció el presidente Donald Trump, excluye a Jerusalén de Palestina, hecho por el que ya lo convierte en un pacto inaceptable. Tampoco plantea la creación de un Estado palestino soberano en los territorios ocupados por Israel en la guerra de 1967. Según señaló el titular de la Casa Blanca, el Acuerdo del Siglo fue ideado durante 2 años por la coordinación de Jared Kushner, yerno y asesor de Trump con ascendencia judía. Sin embargo, los palestinos señalan que allí se plasman las ideas del primer ministro Benjamin Netanyahu y no un acuerdo que pudieran firmar. Otro de los puntos del pacto es que se trasladaría a miles de colonos judíos a la ciudad palestina de Al-Quds o Jerusalén, y excluiría a 100.000 palestinos de esa urbe. También otorgaría al régimen sionista la parte más rica de Cisjordania, fértil en agricultura, donde expandiría sus asentamientos ilegales. Al mismo tiempo, negaría el derecho de retorno de miles desplazados por la ocupación israelí. En un primer momento, trascendió que el llamado Acuerdo del Siglo establecería un Estado palestino en una parte de la península del Sinaí, próxima a la Franja de Gaza. Sin embargo, esto habría sido eliminado de la propuesta de la Casa Blanca tras la fuerte presión del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. La nueva propuesta incluiría una Palestina ubicada en Cisjordania y en la Franja de Gaza, tal como hoy se observa. También se propondría que Egipto alquile parte de su territorio contiguo a la Franja de Gaza para que Palestina construya allí un aeropuerto e instale diversas fábricas. Buena parte de las naciones árabes rechaza el Acuerdo del Siglo. Así lo hicieron saber durante la más reciente cumbre de la Liga Árabe, que sesionó en El Cairo. A nivel diplomático, la comunidad internacional ha rechazado la política expansionista de Israel. Diversas resoluciones de la ONU han condenado los ataques del Estado sionista y la construcción de asentamientos ilegales, lo cual se traduce en el incumplimiento sistemático de los acuerdos de paz. Del Acuerdo del Siglo hablamos, un tema que nos da pie entonces para indagar en torno a actores geopolíticos que de alguna u otra manera han facilitado este camino al Estado de Israel de ocupación, despojo y de amedrentamiento al pueblo palestino. Sigo dialogando entonces con Moaz Musa, miembro del Comité Central del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, y Khalid Kindi, coordinador de la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina, miembro de la Junta Directiva de Asociaciones Árabes en Venezuela. Estábamos hablando en un primer momento sobre la participación de Gran Bretaña. Digamos que en los momentos iniciales, ¿no?, en que se estaba pensando en la partición de 2 estados, uno para palestinos y otro para judíos, en lo que constituye el territorio palestino. Pero ya aquí, con esta historia que acabamos de ver, vemos que entra en el juego otro actor muy relevante, que es Estados Unidos. Yo recuerdo
al profesor George Asade, que cada vez que planteábamos acá en los estudios, que en paz descanse efectivamente, cada vez que dialogábamos en los estudios de Telesur con él y mucha asesoría que nos brindaba respecto al tema palestino, yo recuerdo que le decía, profesor, pero respecto a Estados Unidos e Israel, y él me corregía diciéndome, no, Estados Unidos de Israel. Entonces, ¿cómo ha sido la relación que históricamente han establecido Washington y Tel Aviv? Ahora si vamos a analizar las cosas a través de la historia, el movimiento sionista necesitaba un terreno para sus actividades y se movió desde Europa a Estados Unidos en ese momento que Estados Unidos estaba avanzando económicamente y allí crearon las bancas internacionales, la Banca Mundial, para controlar al mundo a través de la moneda norteamericana, el dólar, que se fijó como una moneda de cambio a nivel internacional. Cambio a nivel internacional, exactamente. Entonces, si vamos a... esa es una gerencia que agarró Estados Unidos de Bretaña y Francia. Sabemos que Francia había perdido a principios de la Segunda Guerra Mundial sin la ayuda de Estados Unidos, que se avanzó. Entonces el papel ya empezó a tomarlo Estados Unidos como la fuerza militar más grande del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Hablando de la misma resolución 181 que dividió Palestina en dos estados, también se acordó que la ciudad de Jerusalén va a estar como una ciudad sagrada bajo una administración internacional que representa casi el 1% de Palestina o un poquito más. Sabemos que la resolución dividió Palestina en dos partes, 56% Estado o 55% Estado judío y el 44% Estado palestino, y Jerusalén como un Estado para una capital para los dos estados. Pero lamentablemente después de tantos años viene Estados Unidos, viene Trump para decir que Jerusalén es una capital unificada para el pueblo de Israel o para los Estados Unidos de Israel. Pero viene Donald Trump por libre determinación, porque él lo quiso así, o viene presionado por el Estado de Israel, porque cuando el profesor Sade siempre nos decía Estados Unidos de Israel, la idea que quedaba allí fija era que Estados Unidos históricamente había sido presionado por el lobby sionista, del que tanto se habla cuando estamos pensando, por ejemplo, en algún que otro movimiento político en Estados Unidos, y dice, ahí está en juego el lobby sionista. Estamos en una época preelectoral en Estados Unidos y es justo hace de 2 años acá que la administración Trump da este paso, ¿no?, de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv hacia Jerusalén, con lo cual legitima a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Exactamente. Donald Trump representa una élite que está no en alianza, sino entregada totalmente al movimiento sunita y a los intereses del Estado de Israel. Hay dos elementos ahí que no podemos perder de vista. Una, Jared Kushner, su yerno, es asesor y, como planteaba esa pieza, tiene ascendencia judía. La propia hija de Donald Trump, que tiene una oficina en la Casa Blanca, se tuvo que convertir al judaísmo para casarse con Jared Kushner. Y Greenblatt, el enviado especial de Estados Unidos al Medio Oriente, a Palestina exactamente, también es de ascendencia judía. Hay ya en los primeros años de la construcción del Estados Unidos de Israel hubo una alianza entre Estados Unidos y Israel, pero hoy en día la élite gobernante dentro de Estados Unidos y la élite del movimiento sunita que gobierna en Israel están en un casamiento. Los intereses de esos dos élites están muy estrechos y por eso se justifica desde este punto de vista que Donald Trump sea el primer presidente que públicamente anuncia de forma incluso intransigente, ¿no?, de forma hipócrita su apoyo al Estados Unidos de Israel, trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, negar el derecho al retorno de los refugiados palestinos y lo más reciente, reconocer
y legitimar a las colonias israelíes en Cisjordania, lo que de una forma u otra reconoce la soberanía israelí sobre Cisjordania o la gran parte de Cisjordania. Entonces uno se pregunta, ¿dónde quedaría el Estado de Palestina? Pero bueno, sabemos que todo ese movimiento, todo ese Estado artificial creado para controlar esa hegemonía del imperialismo en esa región no puede estar inmune ante la resistencia del pueblo palestino, no puede estar inmune ante la fuerza de la historia, la fuerza de los pueblos árabes, la fuerza de todos aquellos que luchan por imponer la verdad, por imponer la paz. Si bien hay una alianza o un casamiento, como dije, entre esa élite de Donald Trump y quien representa con Netanyahu, vemos a los dos aislados en sus países. Donald Trump está perseguido, posiblemente sea revocado de su cargo. Netanyahu tuvo que ir 2 veces a las elecciones, no logra construir una hegemonía dentro del Knesset, dentro del Parlamento. Un proceso judicial y también. por supuesto también está enfrentando un proceso judicial. Es decir, esos dos personajes no solamente están condenados a estar en esa posición radical, sino también los dos representan lo máximo de la supremacía, del racismo y de la exclusión. Y Netanyahu, como Trump, están dispuestos a ir a una nueva fase, una nueva agresión para evadir, para de una forma u otra mantenerse en el poder. La única carta que Netanyahu pudiera jugar para evadir unas terceras elecciones que repetiría las mismas consecuencias o las mismas resultados de la primera y la segunda elección, la única forma es librando una agresión, una nueva agresión contra la Franja de Gaza o contra el Líbano o contra Siria, contra todas aquellas fuerzas que resisten a los Estados Unidos y a las políticas de Estados Unidos en la región. En un momento, en 1948, Estados Unidos salió victorioso en el mundo occidental, heredó, por supuesto, todas las colonias de Gran Bretaña, de Francia, y por supuesto la corona de todas esas colonias era el recién establecido el Estado sionista de Israel. El apoyo militar, apoyo económico, apoyo incluso diplomático dentro de la ONU. Decenas de veces que Estados Unidos utilizó el veto para negar los derechos del pueblo palestino. No obstante, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde todos los pueblos tienen derecho a votar, la abrumadora mayoría de las naciones han estado al lado del derecho internacional, al lado del derecho del pueblo palestino, al derecho de su independencia, su soberanía, el retorno y, por supuesto, la autodeterminación de nuestro pueblo. Esa alianza no es porque a Donald Trump le gusta Netanyahu, es porque hay intereses económicos, hay intereses militares, hay intereses políticos. Ahí quiero caer, más allá de la presión que pueda sentir Estados Unidos por parte del Estado de Israel, ¿qué intereses geopolíticos tiene Washington en esa zona del mundo, del Oriente Medio? Sí, si vamos a hablar de la energía que tiene el Medio Oriente. Casi el 70% del petróleo del mundo sale del Medio Oriente. Entonces, Estados Unidos necesita al Estado sionista de Israel para tenerlo ahí como una punta de lanza para atacar los intereses de los pueblos originarios de la zona. Vemos las agresiones contra Siria. Vemos que Trump está retirando sus tropas de Siria, pero la conserva después en la zona petrolífera del noreste de Siria. Muy cerca de Turquía. Muy cerca de Turquía, en Hasaka, en Kamishli. Así que los intereses de Estados Unidos no es tener democracia en el mundo árabe, no, saquear las riquezas, lo poco de la riqueza que quedó. Sabemos que hicieron en Irak y hasta el momento Irak no tiene la capacidad para tener un Estado fuerte como estaba antes, porque fue destruida toda la infraestructura de Irak. Eso es lo que quería Estados Unidos, dejar un Estado sin educación hasta. Mataron todos los científicos iraquíes para tener un Estado fallido. Así que están conspirando contra nuestros hermanos en Yemen a través de sus lacayos de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes.
que están operando ahí, mercenarios de todo el mundo, compañías como Blackwater, que están operando para masacre selectiva contra los líderes del movimiento revolucionario yemení. Sabemos que están tratando de meterse también contra la República Islámica de Irán, que es la gran bastión de reserva revolucionaria para el mundo árabe, para los movimientos revolucionarios desde Siria, Líbano, Irak y Palestina. Sabemos que la República Islámica de Irán es un apoyo total para nuestro pueblo. Lamentablemente los pueblos, los gobernantes del mundo árabe están estrechando los vínculos con el sionismo internacional, con el Estado sionista de Israel, entregados totalmente a Estados Unidos para que ser protegidos sus coronas de sus pueblos se van a reventar. Así que los pueblos árabes hoy en día están conscientes de lo que está pasando, pero la presión es muy grande. Lo que trata Estados Unidos siempre mantener la zona ocupada con conflictos entre los árabes mismos. Ahora podemos recordar en los años 50, cuando Israel fabricó la bomba atómica, preguntaron a Ben Gurion cuál es la grandeza de Israel con la fabricación de la bomba atómica. Él dijo, la grandeza de Israel no es en la fabricar bomba atómica. La grandeza de Israel es destruir 3 ejércitos árabes, que son el egipcio, de Irak y de Siria. Egipto fue neutralizada a través de las conversaciones de paz en 1977. Irak fue invadida después a través de un conflicto contra Kuwait, que estaba impulsado por el mismo Estados Unidos, y Siria llegaron a tratar de dividirla. Pero él dijo así también, y eso no podemos hacerlo por la fuerza, sino vamos a dividir a los árabes entre etnias y secciones para combatir entre sí mismos y nosotros después para obtener el control. Es muy parecida a la política que siempre aplica Estados Unidos, la política que viene del Imperio Romano de divide y vencerás. Vamos entonces a ir cerrando esta idea. Muchísimas gracias a ambos por haberse acercado a los estudios de Telesur y habernos ilustrado con la historia del heroico pueblo palestino.